Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que vayan conectándose más para poder pasar este tiempo de meditación en la palabra y de oración. Mientras que van llegando más hermanos, vamos a orar, vamos a iniciar con una oración corta para que Dios bendiga este tiempo, para que sea Dios quien tome control de estos minutos que vamos a estar aquí compartiendo. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Cristo Jesús, por tus bendiciones que son abundantes, Señor. Gracias, Padre, porque inmerecidamente, Dios, cada día nos das de tu amor, nos das de tu porción, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por la provisión que nos has dado hasta hoy, Señor. Gracias principalmente por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque no somos dignos de que nos hables y sin embargo te place hablarnos, Señor. Por gracia, por misericordia nos compartes de tu palabra, Señor, y la revelación que hay en ella. Te pido en esta hora, en este tiempo, que tú nos bendigas, Señor, como iglesia, que nos ayudes a aprovechar este tiempo para poder interceder, Señor, para poder también meditar en tu palabra y saber qué es lo que tú nos quieres hablar en este día. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Tú eres el motivo, tú eres la razón, Cristo, por la cual la iglesia subsiste, Señor, por la cual la iglesia, Señor, cada día se levanta, Dios, cada día se arma, mi Dios, porque tú eres nuestro mayor objetivo, Señor. Tu presencia, tu amor en nuestra vida, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Santo, poderoso, es tu nombre por todos los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a comenzar en este día. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Juan. Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Repito, Juan, capítulo 6 y versículos del 1 al 14. Vamos a leer esta historia rápidamente. Dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Jesús tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo hizo con los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, en esta historia vemos una gran lección. Realmente poderosa. Hace rato que estaba leyendo este versículo,
No, hija, todavía no está. Mucho. Hace rato que estaba leyéndolo, me daba cuenta de cómo esta historia, cómo esto que pasó, se asemeja tanto a lo que estamos viviendo ahora como sociedad. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, a lo que está pasando, por ejemplo, lo que aconteció antier en la Ciudad de México, las cientos y cientos de muertes que han ocurrido a causa del COVID en todo el mundo. Y ahora más reciente, ¿verdad? El clímax que está viviendo la India también con este tema del COVID. Y a lo mejor nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿De qué manera podemos ayudar? Pues no hay nada que yo pueda hacer porque yo estoy aquí en Zacatecas, yo estoy aquí en México, no hay nada que yo pueda hacer para ayudar más que mi oración. Y bueno, déjame decirte, iglesia, que muchas veces subestimamos el poder de la oración, muchas veces no nos creemos el poder de la oración. Y si lo mucho o lo poco que tú puedes hacer por estas situaciones que están pasando es la oración, pues hazlo, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que escucha la oración. Si nos unimos, dice su palabra, que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Y dice que si pedimos en su nombre, Él lo hará. Él lo hará. Él se glorificará al responder esa oración. Entonces, a lo mejor pensamos, bueno, pues es mi oración, es algo pequeño, es algo insignificante. Ok, puede ser algo insignificante, tus palabras pueden sonar insignificantes, o puedes pensar, nadie de los que están sufriendo, de los que están padeciendo, están escuchando mi oración. Ok, a lo mejor parece eso insignificante, pero realmente en el reino de los cielos, en lo eterno, nuestras palabras que a oídos nuestros, que a oídos humanos suenan insignificantes, realmente tienen un poder y un impacto que puede cambiar el rumbo de cualquier cosa, de cualquier situación. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado eso. Hemos experimentado cómo la oración cambió 100% una situación. Entonces yo creo que no debemos subestimar el poder de la oración, no debemos subestimar eso que Dios nos está dando para poder ayudar a otros, ¿sí? Aquí me llama mucho la atención. Dice que Jesús estaba arriba de un monte. Entonces Jesús podía ver todo hacia abajo, se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y Jesucristo veía cómo había multitudes rodeando ese monte, había mucha gente, tan solo 5,000 hombres. Dice la Biblia que sin contar mujeres ni niños. Entonces tan solo varones eran 5,000. Suponiendo que todos los varones estuvieran con una esposa, pues ya se dobla la cantidad. Y suponiendo que todos tuvieran a lo mejor un hijo, se triplica la cantidad de personas que estaban ahí, en ese lugar, anhelando, deseando escuchar la voz de Jesús, deseando escuchar la palabra, el mensaje que Jesús estaba compartiendo. Entonces, bueno, me llama mucho la atención que cuando Jesús ve a toda la multitud, se llena de compasión. Esto no lo vemos aquí en Juan, pero sí lo vemos en Mateo. En Mateo dice que cuando los ve, Jesús siente tanta compasión por ellos. Entonces aquí en Juan vemos que le preguntan, que le dice a Felipe, a ver Felipe, ¿qué vamos a hacer? A ver. Y en otros evangelios son los discípulos quienes le dicen a Jesús, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo
¿cómo le hacemos con todos ellos? Porque Jesús les pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman ellos? Son muchísimos. En otros evangelios también los discípulos de hecho le dicen a Jesús, oye Jesús, pues ya despídelos, ya diles que se vayan a su casita porque pues aquí es pues a malpasarse. Entonces ellos ni van a estar preparados, ni van a querer estar sufriendo aquí hambres. Mejor mándalos ya a su casa. Y no, o sea, Jesús no quiso hacerlo. Jesús más bien aquí quiso probar el corazón de sus discípulos. Como yo lo veo en este tiempo y de esta manera, que Jesús quiere probar el corazón de la iglesia. Entonces Jesús le pregunta a Felipe, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Y como les digo, en otros evangelios los discípulos son quienes le preguntan a Jesús, le avientan la bolita a Jesús, a ver Jesús, ¿qué hacemos? Mira todos los que son, mira todos los que hay, no hay manera ni con 200 denarios vamos a alimentar en lo mínimo a las personas que hay aquí. Entonces, en el versículo 6 dice que Jesús le pregunta esto a Felipe porque quiere probarlo, quiere ver qué tanta capacidad de fe, de creer hay en él. Entonces Felipe le responde, ni siquiera 200 denarios de pan nos bastaría para que comiera uno de ellos. Entonces dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, Jesús, o sea, aquí hay uno, pero tiene solamente 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para todas las personas que están aquí? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para todas las personas que están aquí? Yo creo que de la misma manera, nosotros ahorita estamos como angustiados, como tristes, pensando, Señor, mira la multitud, mira lo que está pasando en Colombia, mira lo que está pasando en la India, mira, Señor, lo que pasó en Ciudad de México, mira lo que está pasando alrededor del mundo, tan solo aquí en América Latina, mira los secuestros, mira los asesinatos, mira el tráfico de personas, Señor, mira, y es lo único que quizás hacemos, porque nos sentimos incapaces, como aquí los discípulos se sienten incapaces. Solo eran 5 panes. Solo eran 2 peces. Y nosotros aquí decimos, solo es nuestra oración. ¿Qué más puedo hacer? En el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, a ver, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Se recostaron. Aquí esto me llama mucho la atención porque como que el Señor le dice a esa multitud de alguna manera, estén quietos, acuéstense, reposen y confíen no solamente en mí, sino confíen en los hombres que tengo aquí, confíen en mis discípulos. Esto me impacta de verdad muchísimo, porque es como que Dios le dice eso a su pueblo, a Colombia. Hey, tranquilos, no tengan miedo, confíen en mí y confíen en la iglesia. Porque como hay un versículo que me gusta mucho, que le dice, dice así, dice, oh Jerusalén, sobre tus muros he puesto guardas, para que no callen de día y de noche, para que estén orando, para que estén clamando de día y de noche, hasta que seas restaurada, hasta que seas levantada nuevamente, hasta que seas salvada nuevamente, Jerusalén. Entonces, de la misma manera como que el Señor le dice a aquellos afligidos, a aquellas personas que están padeciendo la persecución del gobierno, la persecución del crimen organizado, la persecución de la enfermedad, la persecución de tantas cosas, y como que Jesús les dice, hey,
recuéstense, descansen, están heridos, están hambrientos, tienen calor, tienen sed, pero confíen. Y aquí dice que había mucha hierba en aquel lugar, y me hace recordar aquel salmo que dice que sobre pastos Él nos hará descansar. Dice, sobre pastos Él los hará descansar, Él los hará reposar. Y aquí lo veo eso. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo los haré descansar sobre verdes pastos. Y aquí lo veo en estos versículos. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron. O sea, ellos se recostaron, ellos escucharon, ellos obedecieron y dijeron, bueno, vamos a confiar, vamos a esperar. Y dice aquí que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos lo repartieron entre los que estaban recostados. Esto también está impactante porque, para empezar, únicamente eran 5 panes y 2 peces. Pues por esos 5 panecitos y esos 2 pececitos, Jesús oró y dio gracias. Y muchas veces en estos momentos nosotros podemos estar pensando que no tengo nada, no tengo con qué ayudar, no tengo con qué aportar, lo que sea. Hermanos, si tienen una latita de comida cuando hay personas, por ejemplo, damnificadas, cuando hay personas, por ejemplo, con el terremoto, con el último terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México, tantas personas se movilizaron, y yo digo, aunque fuera una latita, aunque tuviéramos en nuestra bolsa 50 pesos y que con esos 50 pesos nosotros hubiéramos comprado unas medicinas o unas latitas de frijoles o lo que fuera, pero ser agradecido y orar y dar gracias por lo que Dios provee, porque aquí vemos que eran más de 5,000 hombres y mujeres y niños, y solamente había 5 panes y 2 peces, pero el Señor oró por esos panes, los bendijo y dio gracias por eso. No reprochó, no se hizo la pregunta, ay, nada más tengo esto, es mi manera, ay, nada más puedo orar, es lo único que puedo hacer, ¿de qué sirve mi oración? ¿De qué sirve que me preocupe por ellos? ¿De qué sirve? Cuando en realidad deberíamos de dar gracias a Dios por la voz que Él nos dio, porque podemos levantarla y podemos clamar al único Dios que hace justicia. Como aquí Jesús oró y dio gracias por los únicos panes y peces que había para compartir. Y cuando se hubieron saciado, es decir, cuando todos comieron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. También esto está muy interesante, lo leo de una manera tan simple, pero me doy cuenta del significado que tiene. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La importancia también de no tirar, de no desperdiciar. Siempre esto me recuerda, mi mamá le choca, que dejemos cualquier cosita en el plato cuando nos sirvió de comer. Le molesta y dices que este alimento lo quisiera alguien y tú lo estás desperdiciando. Y de la misma manera Jesús también nos dice lo mismo. Recojan, que no se quede nada, que no se desperdicie nada.
a lo mejor para repartirlo en otro lugar, o a lo mejor para el día siguiente, o no sé, pero Jesús también se preocupa de la misma manera, que no se desperdicie nada, que no se tire nada. No desperdicies lo que tienes, no desperdicies tu oración, no desperdicies tu tiempo, inviértelo, inviértelo, porque este alimento alguien lo va a necesitar, porque esta oración alguien la está necesitando, porque este tiempo que estás desperdiciando lo puedes invertir en algo mejor. Entonces recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La gente pudo reconocer ese milagro tan grande al poder ver cómo los panes se multiplicaron, cómo los peces se multiplicaron. Yo no puedo imaginarme, de verdad, es increíble, porque estar en ese lugar y saber que no había comida, y saber que andaba por ahí un niño con ese alimento, y que de ese alimento pudieron alimentarse tantas personas, no puedo ni imaginarme el gozo que había en el corazón de las personas, el gozo que había en el corazón de los discípulos, de decir: wow, o sea, el alimento se multiplicó, comieron todos. Es algo glorioso, y algo, el versículo 15 que ahorita lo voy a leer, está, de verdad, es maravilloso, maravilloso, porque Jesús aquí nos vuelve a dar otra lección, ¿sí? Ahorita hay tantas personas que quieren ayudar, que están poniendo su voz para que Colombia sea escuchado, para que Colombia esté en la boca, en el oído, en el corazón, en la mente del mundo entero. Pero también hay algo muy importante. Hay mucha gente pues que ayuda, hay mucha gente que quiere apoyar, que quiere llevar bendición a esos lugares, pero tristemente también hay gente que quiere ser vista, hay gente que quiero que me vean que estoy donando, quiero que me vean que estoy dando, quiero que me vean que estoy orando, quiero que me vean que estoy predicando, quiero que me vean que estoy haciendo esto por los demás, quiero que me vean. Y aquí el versículo 15 es un mensaje tan maravilloso por parte de Jesús, porque vemos su testimonio, un testimonio que verdaderamente nos sacude, porque dice así, bueno, dice el 14, que todos vieron y lo reconocieron, todos dijeron: wow, no, es que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, Él es la promesa. Y entonces dice: pero Jesús, entendiendo que toda esa multitud iba a venir a apoderarse de Él para hacerlo rey, dice, volvió a retirarse al monte Él solo. Jesús no quería gloria, Jesús no quería que Él fuera declarado el rey, no aún. Porque aquí dice muy claro que en cuanto Jesús vio que ellos se estaban ya acercando, ya con ese, no sé, con ese éxtasis de reconocerlo, de ver el milagro y de hacer con Él, de exaltarlo, de levantarlo, de no sé, Jesús huyó de ellos. Jesús huyó de ellos. De alguna manera, Jesús lo único que quería era que se reconocieran, que se aceptaran, que los tiempos de Dios fueran avanzando como Dios quería. Incluso otras historias también de los evangelios dicen que cuando los demonios reconocían a Jesús, los mismos demonios gritaban: Él es Jesús. Y Jesús como que los callaba.
o se apartaba porque no quería Jesús que la gente escuchara, que los demonios declararan: Él es el Dios, Él es el Rey, Él es el Mesías. Es un poco extraño, pero yo me imagino era todo esto por los tiempos que Jesús traía aquí en el mundo, todo como lo iba a ir ejecutando, todo como lo iba a ir él haciendo. Entonces aquí, cuando él vio que la multitud se iba a abalanzar sobre él para declararlo rey, para levantarlo, para todo eso, Jesús huyó de ellos y se fue al monte. Y eso es lo que hace un verdadero siervo. Eso es lo que hace una persona que regala, que da, que ayuda. No espera ser conocida, no espera ser vista por las demás personas. No espera eso. Ya cuando vemos esa clase de comentarios, de publicaciones, de artistas, de famosos, por ejemplo, aquí compartiéndole despensas, dinero a estas personas y con su foto, ya deja de convertirse en una bendición, ya es algo más egocéntrico, ya es algo más que busca saciar el humano que llevamos dentro. Ya no es algo espiritual, ya no es algo limpio ni genuino. Ya estamos buscando un provecho diferente. Entonces es maravilloso aquí que Jesús solo quisiera darle la gloria a Dios, que Él se apartara para estar solo. Me imagino que ese tiempo que Jesús se apartó para estar solo después de todo lo que hizo con esos pescados, con esos panes, me imagino que Jesús llegó a la presencia de su Padre, a la presencia de Dios, y lo alabó por haber hecho tan maravilloso milagro, tan maravillosa obra de misericordia. Y no sé, no sé qué les parezca esta historia, no sé qué tanto se identifiquen con ella o identifiquen la situación en la que estamos pasando. Hay una gran multitud, como aquí la había, que está necesitando ayuda, que está necesitando de nuestra oración urgente. Y a lo mejor tú le preguntas a Jesús: Jesús, ¿qué hacemos? Jesús, ¿qué vas a hacer? Jesús, toma el control. Jesús, cuando Jesús realmente quiere hacer algo, pero hacerlo a través de nosotros, a través de la iglesia. Por eso el Señor les dice claramente: a ver, todos ustedes, multitudes, recuéstense. ¿Sí? Y más adelante lo confirma cuando dice: el Señor les dio los panes y los peces a sus discípulos, y los discípulos lo repartieron a toda la multitud que estaba ahí. De la misma manera, Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos repartirlo a aquel que lo necesita. De la misma forma funciona con nosotros, que nosotros podamos ser ese canal, ese conducto por el cual Dios pueda bendecir a Colombia, a la India, a todos los países del mundo. Que seamos una iglesia realmente de bendición, que seamos unos discípulos de bendición, no unos discípulos que le echemos la bolita a Dios y que le digamos: pues a ver, Señor, tú dinos, o tú haz, o tú, o qué vas a hacer, Señor. No, sino que seamos esos niños que digan: yo tengo estos panes, yo tengo estos peces, aquí están, Señor, ten. Yo tengo mi oración, Señor. Yo tengo mi oración. Yo tengo este error, Señor. Yo tengo esta debilidad. Pero entiendo, Señor, que es momento de que si yo quiero ver una transformación en el mundo, empiece por mí. Entonces, Señor, te entrego esto. Te entrego. Porque si hay maldad en Colombia, si hay maldad en el mundo entero, no es por otra cosa más que por nosotros. Entonces, si lo que tú puedes hacer es cambiar algo de ti que esté perjudicando a tu prójimo, pues hazlo también. También es una manera de ser instrumento.
y de empezar a poner tu granito de arena para que Dios haga grandes milagros en las naciones, para que resplandezca la justicia de Dios en Colombia en estos momentos, porque es lo que se necesita, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Son tiempos que deben de estar pasando, son situaciones que deben de venir y esto va a ponerse aún peor, pero necesitamos poner de nuestra parte, poner esos 5 panes y esos 2 peces para que Dios multiplique y para que nosotros podamos repartir a las multitudes. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues no sé qué opinen ustedes. Ojalá que puedan escribirme aquí mismo lo que opinen acerca de esto, porque realmente tocó mi corazón este pasaje, realmente tocó mi corazón, me movió mucho, me abrió los ojos en muchas cosas también, y pienso que no debemos subestimar la oración, no debemos subestimar esa arma, esa herramienta que Dios nos ha dado como iglesia. Somos su iglesia, no estamos solos, no estamos peleando solos. Y nuestra lucha no es contra los seres humanos, nuestra lucha no es contra el gobierno de Colombia, no es contra el gobierno mexicano, aunque nos cueste, ¿verdad? Porque muchas veces nos lo tomamos muy a pecho y queremos hacer la guerra en contra de ellos, de nuestros gobernantes o de nuestros futuros gobernantes. Pero realmente nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra espíritus malignos, contra huestes espirituales de maldad. Contra ellos es nuestra verdadera lucha. Entonces, no subestimemos lo que Dios puede hacer por medio de nuestra oración, que pudiera parecer insignificante, pero que hace que el infierno retumbe y se mueva, que se sacuda, porque el poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. El poder de Dios es mayor que el poder que puede habitar en Satanás y en sus demonios. Dios ya lo venció, Dios ya destruyó, Dios ya juzgó a Satanás. Dios es grande y poderoso, y mientras este tiempo acontece, mientras este tiempo está pasando, nosotros debemos de seguir luchando porque la justicia de Dios sea establecida aquí en la tierra, ¿sí? Falta mucho todavía. Dice la palabra de Dios que pues que el Señor es el que obra, es el que hace la justicia, es el que pelea por nosotros. Dice que Él hará llover azufre y fuego abrasador. El Salmo 11 dice eso, sobre los malos. Sobre los malos hará llover calamidades, hará llover azufre y fuego abrasador. También en el libro de Segunda de Pedro, creo, también dice al principio Dios destruyó la tierra con agua por medio del diluvio, por la maldad que había, por la maldad en el ser humano, pero al final Dios destruirá a la tierra, a su maldad, por medio del fuego. Entonces dice, pero mientras suceden estas cosas, mientras que los malos son castigados, mientras que Dios envía su justicia, mientras que Dios obra, nosotros seguimos esperando pacientemente la manifestación gloriosa de aquel que nos salvó, de nuestro Salvador, de Jesucristo. Esperamos pacientemente la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. Eso lo vemos en Tito. Y es algo que debe de motivarnos a seguir luchando, a seguir de pie, porque dice que este cielo y esta tierra pasarán, porque habrá cielos nuevos y una tierra nueva,
una tierra nueva que va a descender directamente desde el trono de Dios a establecerse aquí. Y nosotros estamos esperando eso. Entonces aquí puede haber un gobierno opresor, puede haber crimen organizado que también oprima al justo, que también oprima al pobre, al débil. Pero nuestra esperanza no está en este tiempo. Nuestra esperanza está en aquel por el cual nosotros estamos esperando, valga la redundancia, en Jesucristo. Nuestra esperanza está en Él, en ese varón que venció, en ese cordero y en ese león que venció, que se exaltó a sí mismo. Y como Él fue levantado y como Él fue exaltado, todos sus enemigos fueron esparcidos, fueron destruidos. Y es una palabra, es una profecía, es algo que ya está declarado hecho. En el libro de los Salmos dice: levántate, Señor, y que tus enemigos sean esparcidos. Y confiamos en eso, confiamos en nuestro Salvador. No hay otro nombre en el cual nosotros pongamos nuestra fe y nuestra esperanza. Y si Dios quiere, Colombia va a salir adelante. Si Dios quiere, Colombia va a ser restaurada. La justicia de Dios va a estar sobre esa nación preciosa que Dios amó y por la cual también Jesucristo dio su vida. Y si Dios quiere, también Dios va a restaurar al mundo entero. Todo lo que el COVID ha venido a hacer, si Dios quiere, vamos a ser restaurados nuevamente. Vamos a ser levantados. Y que venga lo que tenga que venir. Confiamos en nuestro Dios, quien nos sostiene, quien nos sustenta. Amén, hermanos. Entonces vamos a pasar al tiempo de oración. Vamos a unirnos a orar, porque es importante que oremos juntos. Yo estoy aquí, a lo mejor yo no puedo escucharlos a ustedes, pero Jesús sí los escucha. Los que puedan, pongan un cojín, una almohada, pónganse de rodillas en el piso y reposen, descansen a los pies de Jesús y oren conmigo. Vamos a orar, vamos a clamar en este tiempo porque Dios resplandezca aquí, en este mundo. Amén. Amado Dios, gracias te damos, precioso Jesús, por este tiempo, por esta palabra tan maravillosa. Gracias, Padre precioso, porque solamente tú tienes el control, solamente tú tienes autoridad sobre todas las naciones, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que toda potestad te fue dada en el cielo y en la tierra. Tu palabra dice, Señor, que las llaves de todas las naciones te fueron entregadas a ti, Jesucristo, para que toda lengua y nación, para que todo pueblo te adorara, te exaltara y te reconociera como Dios. Señor Jesucristo, todo esto, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo entero, tantas noticias, Señor, que ni siquiera nosotros tenemos noción, Padre, pero tú sí. Sabemos, mi Dios, que es porque tú tienes un plan redentor, un plan para salvarnos, Señor. Y confiamos y esperamos en ese plan, Señor. Confiamos y esperamos en ti, Jesús. Ten cuidado, mi Dios, del pueblo de Colombia, Señor, de la nación de Colombia, esa nación a la cual tú amas, esa nación a la cual tú creaste, Señor, con un propósito eterno. Ten cuidado de sus habitantes, Señor, y oramos, Padre, para que seas tú tocando el corazón de sus gobernantes, de todos los que están como líderes en esa nación, Señor, de la policía, Padre, que tú toques el corazón de cada uno de ellos, Señor, que tú movilices, Padre, a tus ángeles, Señor,
para que vengan, Dios, a esta nación de Colombia, Padre, y que puedan esparcir paz. Incomoda, Señor, a los gobernantes que han decidido manejar con corrupción este país, Señor. Toca el corazón de todos los funcionarios públicos que han cedido, Dios, a manejarse mediante la corrupción, mediante la avaricia, Señor. Toca sus corazones, mi Dios. Conviértelos a ti, Padre. Conviértelos a ti. Oramos por un milagro en Colombia, Señor. En cada ciudad de este país. Oramos por un milagro, Señor. Amado Dios, permite, Padre, que su voz sea escuchada, Señor. Que su clamor sea escuchado, Padre. Ten misericordia, Dios, de todos aquellos habitantes. También oramos, mi Dios, por las personas, Señor, que están padeciendo el clímax, Señor, de esta infección, de este virus, Padre, que ha atacado el mundo del COVID, Padre. La India, Señor, está atravesando por un momento, por una cima de contagio, Señor. Y es tan triste, mi Dios, ver cómo los cuerpos están siendo quemados, Señor, están siendo expuestos, Padre, sobre las calles, sobre todas las ciudades, Señor. Es algo tan triste, tan lamentable, Padre, pero oramos para que tú, Señor, obres con misericordia, con amor en sus habitantes. Bendice, Señor, esos lugares. Bendice, Señor, a los niños, a las niñas, a los ancianos. También te pido, Señor, por nuestro país, Padre. Oramos, mi Dios, para que tú bendigas nuestro país. También necesitamos, Señor, tu bendición. También necesitamos que inclines tu oído a escuchar nuestro clamor por nuestro país. Principalmente, Señor, te pedimos por las lluvias. Te pedimos que tú extiendas tu misericordia y que proveas agua para los campos, para los animales. Señor, necesitamos tu lluvia, Padre. Necesitamos, Señor, tu agua. Refresca nuestro país, Señor, con el agua del cielo, Señor. Refresca nuestro país. También oramos, Señor, por las futuras elecciones. Tú conoces el futuro, Señor. Tú conoces, Padre, lo que acontecerá después de que haya sido electo, mi Dios, nuestro próximo gobernante, Señor. Los próximos funcionarios. Y lo ponemos todo en tus manos, Señor, para que seas tú, mi Dios, quien tome la decisión. Y que seas tú guiando, Padre, a nuestro país, al futuro que tú sabes que es para nosotros, Señor. Que sea siempre tu voluntad sobre México. También, mi Dios, nuestra hermana Mari agradece como cada miércoles, Señor, por la familia que tú le has dado, por su esposo, por su trabajo, por su hogar, Señor. Gracias por su vida, gracias por su familia. Gracias porque no has dejado de sustentarle, Señor. Sigue fortaleciendo su espíritu y el espíritu de sus hijos, el espíritu de su esposo. Habita en ese hogar, Señor, perpetuamente. También oramos por la petición de mi mamá, Señor. Ella nos pide que oremos, Padre, por los pastores, Señor. Te rogamos que tú los tomes en tus manos cada día, Señor. Que tú hagas en ellos, Padre, tu voluntad cada día, mi Dios. Que ellos sean sensibles a tu voz y a tu llamado, Padre, para que hagan y cumplan todo conforme, Señor, a tu voz, conforme a lo que tú les has hablado, Señor. Fortalécelos en su espíritu y en su cuerpo, Señor. Fortalécelos, Padre, dales la esperanza, dales la fe, Señor.
de que aunque no es fácil el pastoreado, Señor, aunque no es fácil guiar a las ovejas, tú estás con ellos, Señor, y tú no los desamparas, Señor. Bendícelos a nuestros pastores, Señor, y también a sus hijos, a Isaías, a Israel, a Pau, Señor, a Andrea, Padre. Guárdales en el hueco de tu mano. Bendíceles, Señor, con toda bendición espiritual. También, Señor, mi mamá agradece por su familia, Padre, por nosotros, sus hijos, Señor, por sus nietos, por nuestras familias. Gracias porque tú nos has sostenido hasta este momento. No nos has faltado tú, Señor. No nos has faltado tú, Padre. Nos faltan, Señor, otras cosas. Nos faltan personas, pero no nos has faltado tú, Señor. Y agradezco eso, Padre. Agradezco que no has estado ausente en nuestro hogar. También pide por la familia Torres Quiñones, Señor. Tú conoces la situación. Tú conoces el momento, a las personas de esta familia, y no hacemos otra cosa, mi Dios, más que ponerlas en tus preciosas manos. Bendice ese hogar con paz, con armonía, y libera, Señor, los corazones oprimidos. Libera, Señor, los corazones afligidos en ese hogar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Nuestra hermana Rosaura también agradece por el discipulado, Señor. Es algo que también te agradecemos como iglesia, Señor, que nos hayas permitido llevar a cabo este discipulado, Señor. Gracias porque hubieron hermanos que no pudieron continuar, Señor, pero que aún así, mi Dios, tú sostuviste cada discipulado, y los que hayamos terminado, Señor, hasta el final, damos gracias, Padre, porque fue por tu gracia, fue por tu amor, por tu misericordia que hemos concluido o que estamos a punto de concluir. Gracias por estos estudios que son tan buenos, que enriquecen tanto nuestro espíritu, Señor, que nos fortalecen en la fe. Aunque parezca que no aprendemos, o aunque parezca que es imposible, Señor, o aunque parezca que no valió la pena, claro que valió la pena, Señor, porque tú estuviste en cada uno de los discipulados y estuviste con cada uno de nosotros, enseñándonos, Padre. Gracias, Dios. También la hermana Rosaura pide por Israel. Gracias por él, Señor. Gracias por su vida, por su testimonio. Lo ponemos en tus manos, Señor, como futuro pastor de nuestra iglesia, Señor. Te rogamos que tú lo libres de todo mal, del peligro, Señor, del lazo del cazador, que tú lo libres, Padre, de la gente mala, de la gente con malas intenciones, que tú lo guardes siempre, Señor, que tu ángel acampe a su alrededor de día y de noche, Señor, y no solo de él, sino de todos como iglesia, discípulos de Cristo, Padre, que tu ángel precioso acampe a nuestro alrededor y que pelee las batallas por nosotros. Confiamos en ti, Señor, confiamos y esperamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Proveedor, nuestro Sanador. Y no importa cuánto tengamos que padecer en este mundo, creemos en tus promesas, Señor, como Abraham creyó en tus promesas. Santo y bendito es tu nombre por todos los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido este tiempo de oración, de palabra, y pues creo que fue de mucha bendición. Me bendijo mucho estar aquí hoy con ustedes. Me bendijo mucho leer esta palabra, esta porción, y me bendijo mucho orar. Espero que también haya sido de bendición para ustedes y pues sigamos orando por Colombia, sigamos orando por nuestro país, por todos los países del mundo, por todas las naciones, estemos orando. De hecho, un tip que les puedo dar es que impriman un mapamundi o impriman una lista con todos los países que hay en el mundo, y así pueden ir orando de uno por uno, o por ejemplo,
los lunes voy a orar por estos países, los martes por estos países, no sé, pero es una manera muy práctica y muy poderosa de poder orar por todo el mundo. ¿Sí, hermanos? Entonces, bueno, que Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos primeramente Dios el domingo en el culto. Adiós.